¿Gustó? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los presentes, buenas tardes a los matriculados y comunidad que nos están viendo a través de las redes, ¿no? De esta serie de ciclos o charlas, como les guste llamarlo, porque en realidad con las dos hemos estado pensando en si le ponemos ciclos, derecho ambiental o charlas, pero creo que optamos por charlas, ¿no? Charlas. Referido a los derechos y principios ambientales. Así que bueno, vamos a comenzar diciéndoles que la doctora Barcala va a ser quien va a llevar adelante esta exposición. La doctora Patricia Liz Barcala va a ser la expositora, mi nombre es Natalia Ruiz. Y yo voy a ser la moderadora de hoy, ¿sí? Así que, bueno, les quiero, antes que todo, quiero contarles quién es la doctora Patricia Liz Barcala. Ella es muy modesta, siempre no le gusta que cuenten todos los títulos que tiene, pero para mí es un honor verdaderamente poder compartir el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez con ella, porque es una profesional de muchos años en la abogacía de profesión independiente, que no es poco, ¿no? Ser independiente en esta profesión que lleva mucho sacrificio, y como mujer y madre, y tener todas esas actividades múltiples que tenemos como mujer, además ser una profesional independiente, con una profesión llevada adelante con éxito y con reconocimiento de cada uno de los colegas, ¿no? que han compartido la profesión con vos. Quiero decir que la doctora Barcala tiene dos hijos, una chica que se llama Estefanía, una mujer, y su hijo Rodrigo, que además, bueno, si tenemos la suerte de que nos acompañe en alguna otra exposición, va a ser muy importante porque Rodrigo es analista ambiental, ¿no? Es un doc y además es futuro ingeniero ambiental. Así que estamos muy orgullosos que siga tus pasos por este interés tan importante por el ambiente, querida doc. Estudió en la Universidad de Morón, se egresó y también es notaria de la Universidad de Morón. También, bueno, dijimos que tiene 35 años en esta profesión, es diplomada en Derecho Ambiental en la Universidad de Córdoba, de la Universidad Libre del Ambiente, es directora fundadora de este instituto, por allá por el año 2019, por el año 2019 se creó este Instituto de Derecho Ambiental en el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, y la doctora Barcala es la creadora, la fundadora de este instituto tan importante. Es miembro de FACA, y como miembro de FACA en el primer congreso virtual de la Comisión de Derecho Ambiental ha participado siempre representando al Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Representó a nuestro colegio también en el segundo Congreso Argentino de Derecho Ambiental en Expoterra en la UBA. Fue presidenta de la Comisión de Biblioteca del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, incorporando mucha bibliografía de interés que la biblioteca, que también vamos a decir que fue la doctora Barcala quien abrió la biblioteca de este colegio, incorporando muchísima bibliografía que gracias a la doctora hoy todos los matriculados pueden acercarse a la biblioteca para poder consultar esa bibliografía que es tan importante. Su especialidad en realidad es civil y comercial, procesal, civil y comercial. La doctora es especialista en la materia. Es mediadora civil y penal, siempre actualizada. Su interés cuando uno ahonda en esto que es el derecho, ella siempre tiene un interés muy profundo por la resolución alternativa de conflictos y también se interesa por la abogacía preventiva, ¿no? Que es tan importante, todas esas nuevas formas de
resolución de conflictos que nos hacen quizás no llegar a tediosos juicios de muchos largos años. Bueno, además de toda esta presentación y de muchos cursos que ella podría haberme contado y me hubiese dicho un montón de capacitaciones que ha hecho a lo largo de todos estos años, es muy buena persona, es muy generosa, me ha recibido muy bien en el instituto, ha sido muy generosa en sus conocimientos, en brindar sus conocimientos, y una gran educadora. Y bueno, por todo esto lindo que contamos, hoy nos enorgullece a todos poder escucharte, querida doctora, y que nos brindes todos esos conocimientos que a través de todos estos años has podido, de los que has podido cumplir. Así que un aplauso para ti. Bueno, desde ya muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta de capacitación en el inicio de los ciclos de educación ambiental. Con esta charla empezamos con el acuerdo de Escazú este año y seguimos con una capacitación que la idea es darle continuidad en lo que es educación ambiental. Cuando elegimos el tema, buscamos los inicios, qué es lo más importante. Entonces, había que elegir un tema para hacer esta propuesta. Lo mejor, lo más completo era empezar por los principios del derecho ambiental y por los derechos ambientales en sí mismos. ¿Cuál es la idea? Tener este desarrollo inicial. Claramente, es capacitar a los abogados, pero también con acceso a la comunidad, ¿no? Es la idea de que también la comunidad, todos tenemos esta paradoja de educarnos ambientalmente, de tener una perspectiva ambiental, de avanzar sobre el paradigma ambiental, en dónde estamos parados, qué es lo ambiental, por qué nos hace tanto ruido cuando hablamos de lo ambiental y no sabemos de qué se trata. Bueno, entonces lo importante es arrancar, diríamos, a foja cero. Y esta sería nuestra primera capacitación. Bueno, vamos a irnos entonces, le doy muchas gracias Natalia, bueno, que estés cómoda en el instituto junto a mí, y la verdad que hacemos un buen equipo. Vamos a iniciar la charla con, te pido que por favor pases ya el primer PowerPoint. Y va a ser más fácil, no sé, va a ser más fácil si yo lo hago. Bueno, vamos a entrar en tema. Tenemos un estado de derecho ambiental, así como todos somos colegas o todos abogados, bien. Entonces sabemos de qué se trata cuando hablamos de un estado de derecho. Bueno, ahora estamos dentro del estado de derecho ambiental. Tenemos un paradigma ambiental, la naturaleza es un recurso escaso y débil, necesitado de protección. ¿Cómo protegemos la naturaleza? A través de principios de funcionamiento de la naturaleza. Acá nosotros tenemos principios de derecho, pero también principios de funcionamiento de la naturaleza en sí misma. Estos principios son receptados de la naturaleza. Hacen a todo el ordenamiento del Estado de Derecho, pero vienen de la naturaleza, que son la resiliencia, que es la diversidad versus la homogeneidad, flexibilidad versus rigidez, gobernabilidad, crisis controladas antes que se produzcan crisis masivas sistémicas, homeostasis y búsqueda de nuevos equilibrios. Biofilia, que es el amor a la vida, y la cooperación. Estos principios, vuelvo a recalcar para diferenciarlos bien y para que esto sea, la idea que sea pedagógico, vienen derivados de la naturaleza en sí misma, ¿no? Y captados por todo el sistema positivo normativo. Pasamos a la ética y los valores. Valores de libertad, de igualdad y de fraternidad.
Seguimos después entonces, tenemos principios, ética y valores y derechos fundamentales ambientales, que necesitaría que lo presente un poquito, ¿no? De acuerdo, no quiero que me pase todavía. Los derechos fundamentales ambientales, Sí, estoy. no, está bien. Son tres en esta clasificación, porque vamos a desarrollar varias clasificaciones. El acceso a la justicia, el acceso a la información y el derecho a la participación ciudadana, principio de inclusión y principio de participación. Esto cuando, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver la capacitación de Escazú, el acuerdo de Escazú, que es ley argentina, que es ratificado por la Argentina, incorpora estos derechos también. Y estos derechos están tratados en muchas legislaciones de derecho internacional, porque el derecho ambiental es un derecho que tiene una base de derecho internacional, no solamente, o sea, es una estructura de distintos derechos. Además de la legislación nacional, tenemos toda la legislación internacional. Estos derechos, entonces, de acceso a la justicia son fundamentales. A la información, estamos hablando de la información pública. Cuando nosotros necesitamos una información, podemos ir con una simple nota a una oficina pública y nos lo tienen que informar si nosotros queremos saber si, por ejemplo, una empresa cumplió con el trámite de impacto ambiental. Interesante, porque los abogados podemos, en un litigio, en alguno de los puntos de pericia, pedir si la demandada o la empresa o lo que podemos pedir si tiene hecho el informe de impacto ambiental, que es obligatorio y que la realidad es que muchas empresas no la tienen. Y eso no termina ahí, porque eso es un tema también para tener en cuenta. Si no lo tienen, podríamos pedir un embargo preventivo. En una acción, por ejemplo, de daños, donde no habría un embargo preventivo. O sea, encontramos una irregularidad. Entonces, ¿cómo hacemos como abogados? Primero, necesitamos información, la podemos pedir. Ahora, ¿la puede pedir cualquier persona? Sí, cualquier persona. Obviamente, lo ideal sería que pida por un escrito con copia y pida la información. No se lo pueden negar. O sea, la información pública no la pueden negar, la tienen que contestar. Y además se puede habilitar el proceso administrativo si no contesta y seguir las instancias administrativas del proceso administrativo, ¿no? Porque la obligación es la información. El acceso a la justicia es para todo ciudadano. O sea que el acceso fácil a la justicia. No es que hay una justicia especial ambiental, sino el acceso a la justicia. Obviamente nuestro enfoque es ambiental, necesitamos acceder a la protección de un derecho ambiental, accedemos a través de la justicia. Y eso lo debería saber cualquier ciudadano. Lo que pasa que la realidad es que las personas tenemos conflictos ambientales y los conflictos ambientales son tan grandes y son tan complejos que la mayoría de la gente duda y no sabe qué hacer. Y muchos letrados también dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este conflicto o cómo lo encaramos? Hay que sentarse a estudiar, sin lugar a dudas. Y inclusive es un tema de constante actualización y de constante información. O sea, vos te capacitas, pero al corto tiempo hay muchísimas resoluciones, muchísima normativa que se va incorporando al derecho positivo. Derecho a la participación ciudadana. Este derecho también es muy importante. ¿Qué pasaría si en una licitación, como pasa muchas veces, ha pasado, por ejemplo, uno porque toma conocimiento de, claro, por ejemplo, el acueducto, el tema de Vaca Muerta o el viaducto de gas, tenían un tema de participación ciudadana, participan muchas veces los pueblos originarios o locales, o en Córdoba con alguna de las autopistas, que justamente hay un perjuicio a los vecinos del lugar. Bueno, tiene que cumplir con el proceso de participación ciudadana. Las audiencias. Con audiencias. Sería nulo ese procedimiento. Si después se plantea, también en un juicio, sería nulo, es inoponible si no se cumplió. El principio de inclusión y el principio de participación están coordinados, porque es la inclusión, la participación y la inclusión del ciudadano. Está todo junto, ¿no? Bueno,
¿Alguna duda sobre esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos claro? Bueno, pasamos entonces a principios ambientales a desarrollar el tema. Tenemos, por un lado, vamos a plantear la normativa jurídica, pero los artículos específicos, con un artículo y todo, lo vamos a hacer en una charla posterior, porque el tema si no es muy complejo y es mucho para desarrollar de una todo el detalle. Entonces, vamos a hacer un planteo del tema. ¿Cuál es la normativa jurídica que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que hace a principios ambientales? Los tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales de derecho ambiental, que por ejemplo, donde hay principios declarados en los mismos tratados, en las mismas declaraciones, que son de Estocolmo, de Río, pero es muchísimo el material que hay, muchísimo, muchísimo. Eso lo vamos a desarrollar. Que todo se cumpla. No, probablemente no se cumpla tampoco, pero el tema es la base de sustento en todo regulatorio. O sea, no es que vamos a ver la legislación positiva sola, sino que vamos a ver la legislación positiva, pero tenemos que entrar según los temas a los distintos tratados, ¿no? Tenemos que diferenciar algo, tenemos tratados sobre derecho ambiental, pero también los tratados de derechos humanos. Lo importante es que los tratados de derechos humanos están incorporados en la parte de nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, que es el bloque de jerarquía constitucional que incorpora todos los derechos humanos a nuestra Constitución. Incorpora todos los tratados, que es lo que hablamos en el tema de la reforma del año 1994. Lo importante que el derecho ambiental es un derecho humano. O sea, que todas nosotros, dentro de los derechos humanos, tenemos al derecho ambiental, el derecho a la protección del ambiente. O sea, que está correlacionado, estamos dentro del ámbito de los derechos humanos. Además del derecho específico propiamente dicho ambiental. Y además es un derecho económico, cultural, o sea, es un derecho social, o sea, que hay muchísimos tratados, tanto de legislación de la ONU, sentencias de fallos arbitrales de nivel internacional, tanto de Naciones Unidas, de la OEA. Hay una normativa muy, muy importante y compleja. Compleja porque es para desarrollar también, elegir un tema, por ejemplo, cambio climático, y desarrollar, no derecho ambiental, cambio climático, normativa internacional. Porque si no se abre el abanico demasiado, y la verdad que es confuso, no sirve. Perdón, Doc, de hecho está Sí. especificado por tema, la ley de glaciares, la ley de bosques, por algo están divididos Claro. en leyes para que Sí. el derecho pueda ser tomado en porciones para ser analizado y aplicado. Sí, es necesario dividir y sistematizar. Y es necesario buscar y saber clasificar en dónde va cada cosa, cada derecho, cada tema, cada cuestión, porque si no la normativa es muy amplia y genera confusión. Si uno nunca lo vio, la primera vez que va a entrar en un tema, en un primer caso ambiental, se va a encontrar con una normativa tan intensa que dice, ¿por dónde empiezo? Entonces vamos a oír al Power de hoy y vamos a decir, bueno, empezamos por los principios y empezamos por los derechos. ¿Tenemos derechos? Sí, por supuesto que tenemos derechos. ¿Tenemos principios que solventen o den de base al ejercicio de esos derechos? Sí, los tenemos. Y ese es el tema de esta charla. Específicamente es el tema de la charla. Entrar en la base, arrancar desde la base. Bueno, pasamos a... el Código Civil y Comercial de la Nación, que está en vigencia, en el 2015, también incorpora toda la normativa ambiental y es una defensa del derecho ambiental específico, y ya vamos a desarrollar de qué se trata también esta incorporación. O sea que en nuestro derecho positivo, en nuestro derecho local, ya tenemos, además de la Constitución,
los tratados incorporados en el artículo 75, inciso 22, el Código Civil y Comercial. Luego de eso pasamos a la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Justamente el Código Civil y Comercial de la Nación establece la necesidad de dictarse leyes de presupuestos mínimos y que esas leyes tienen que ser respetadas por las autoridades locales, por las normativas locales. O sea, que las normas locales, por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto, que sería una normativa a nivel Moreno, General Rodríguez, donde no esté incumbencia, municipal o lo que sea, tiene que estar coordinada con la ley de presupuestos mínimos, que es una ley nacional. O sea, tiene que respetarse esta legislación. Y los derechos que justamente la Ley General del Medio Ambiente y la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales protegen. Perdón, ¿podrías explicar qué son los presupuestos mínimos? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama presupuesto mínimo? Bueno, sería el estándar mínimo. Menos de eso no se puede aceptar que una legislación no proteja esos mínimos estándares de derecho ambiental, ¿no? De protección del ambiente. Menos, o sea, las legislaciones provinciales o locales tienen que ser superiores, pero no menores. O sea, no puede haber una reglamentación, una ordenanza que perjudique ya los derechos respetados en estas leyes de presupuestos mínimos. ¿Sí? Y esto está especialmente contemplado en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, las leyes de presupuestos mínimos van por distintas áreas y materias, pero la más importante y la que inicia es la Ley General del Ambiente, es la más importante. Y dentro de la Ley General del Ambiente tenemos los principios ambientales, justamente, que es el tema de nuestra charla. Y después, bueno, como ya dijimos, las normativas locales que no pueden oponerse. Pasamos entonces a enunciar cuáles son los principios ambientales que surgen de toda esta normativa jurídica. Nosotros tenemos esta normativa jurídica y en ella se desarrolla el principio de buena fe. ¿Qué dice? El principio de buena fe. Es un principio básico del derecho ambiental y de nuestro derecho en general. ¿Sí? O sea que para cuestionar cualquier tema ambiental, el principio básico que un juez debe analizar cuando hace juicios de ponderación y de razonabilidad es si se cumple el principio de buena fe. ¿Sí? Después, vamos a ir desarrollando para que ustedes tengan un pantallazo de cuáles son estos principios. Sería el de buena fe. No amparo al ejercicio abusivo del derecho individual contra el ambiente. Esto se llama lo que en doctrina le dicen el ecoabuso. Es un término muy moderno que lo usan los profesores o los catedráticos de nuestro derecho ambiental. Justamente no se acepta el ejercicio abusivo de los derechos. Es otro derecho también que estaba recetado en el Código Civil de Vélez y que está en el nuevo código. Está el principio de buena fe, el no amparo del ejercicio abusivo de los derechos. Y pasamos al derecho de protección al consumidor y acceso al consumo sustentable. Ahí tenemos dos cosas. Tenemos toda la legislación de consumidores que se aplica al derecho ambiental. Interesante. ¿Por qué? Porque la designación de consumidores es derecho público. Volvemos al tema de medidas cautelares y demás. Porque ¿qué puede pasar en una situación donde no se está respetando un derecho público? Se podría pedir una medida cautelar, podríamos pedir en una situación de esa magnitud, nos daría pie para esa situación. Y dentro
del derecho de consumidores el derecho al acceso al consumo sustentable. Ahí ingresa el principio de acceso al consumo sustentable, o sea que el consumo tiene una visión ambientalista, para tenerlo en cuenta, porque uno lo lee y dice, ¿y esto cómo cierra? ¿Cómo se entiende? Es una visión dentro de consumidores, pero que habla que el acceso al consumidor tiene que ser también sustentable, no un consumo que sea dañino, que perjudique al medio ambiente, ¿no? Así que bueno, ahí viene todo el tema de la economía circular y bueno, todo lo que se está tratando que también es interesante para ir conociendo. Esto también lo tenemos resaltado en la ley de legislación del consumidor y en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, porque estaba la ley de consumidores en el nuevo Código. Derecho de prevención. El derecho de prevención es uno de los derechos, de los principios, no derechos, perdón, no quiero confundir. Principios, estamos en principios, todavía no pasamos a derecho. El principio de prevención es uno de los principios lo más importante. Sin lugar a dudas, lo más importante en este principio, porque tenemos el deber de prevención que está incorporado en el nuevo código, el deber y la acción de prevención del daño. Hay una acción específica que es de prevención del daño, que también va a dar para una charla especial, ¿no? Porque es una acción muy interesante, que no es exclusivamente ambiental, obviamente, pero que el derecho ambiental, como es un derecho preventivo y precautorio, es una herramienta muy importante. Ante una situación concreta que sabemos que se puede ser consultado, por ejemplo, si se está por generar un daño inminente, vamos a tener que necesitar usar como herramienta una acción de prevención. El principio precautorio también está vinculado a la precaución de los daños, la precaución del daño, básicamente, también es básico, son principios básicos. El derecho ambiental, cuando interviene en forma eficaz, si es precautorio o preventivo. Cuando ya está todo dañado, o tenemos todo incendiado, tenemos todo deforestado, no hay precaución. Ya está, el daño ya está concreto, tenemos un daño cierto. O sea que la posibilidad que nos dan estas herramientas y el principio que nos da el derecho ambiental es tener la prevención como base, como herramienta fundamental. O sea, que un juez, ante una situación de riesgo ambiental, lo primero que uno debería proponer es una acción preventiva, una medida cautelar, un principio precautorio, porque eso es lo que primero tenemos que defender, que el daño no se siga agravando, no se siga generando. A lo mejor empezó y lo podemos detener en un incendio, por ejemplo, ¿no? Si bien nosotros a veces hablamos desde acá, desde Moreno, decimos, bueno, un tema de un incendio forestal, ¿y qué lejos que está? Bueno, sí, pero podemos tener un tema, tenemos represas, tenemos reservas, o sea, industrias, contaminación, deforestación de determinados lugares, la parte industrial, todo ahí se aplica el derecho de prevención y el principio de prevención y el principio precautorio. Equidad intergeneracional. Bueno, intergeneracional es la visión que también tenemos de que nosotros tenemos que preservar el medio ambiente para nuestras generaciones presentes, pero también para las generaciones futuras. Si nosotros, que lo que no se está haciendo, la realidad es que lo que no se está haciendo, que en todos los foros internacionales, locales, es muy lindo hablar de medio ambiente, de derecho ambiental, todo, pero la realidad es que no se toman acciones concretas. Nosotros tenemos que proteger entonces intergeneracionalmente el medio ambiente y el derecho ambiental. Progresividad y no regresión. Este principio de progresividad se ve, por ejemplo, en el derecho laboral, es muy común. Todos los que hacen derecho laboral saben de lo que
hablando? Bueno, la progresividad de los derechos, si nosotros aumentamos derechos, quiere decir que no podemos regresar hacia un punto anterior. Pero la realidad que hay una especie de paradoja en el Estado de Derecho en general, a nivel mundial, que avanzan los derechos individuales, los derechos humanos, y retrocede el derecho del Estado del medio ambiente, los derechos ambientales, porque hay una desprotección del medio ambiente. Ni hablar con la industrialización, porque todo esto arranca, si bien hay antecedentes, en la realidad que todo este derecho es un derecho moderno, pero que arranca con la etapa de la era industrial, la revolución industrial. Antes no se hubiera hecho este planteo de la manera que se está haciendo ahora. Lo que pasa es que todavía no sabemos ni siquiera las consecuencias en los ríos, en los canales, en los fondos de los mares. Imagínate que cosas así tan básicas, dicen, no compres tal pescado porque puede tener mercurio. ¿Cómo puede ser? O sea que, obviamente, no sé si vamos a llegar a proteger realmente el medio ambiente como para tener un ambiente sano y saludable para nuestras generaciones futuras. No lo sabemos. No lo sabemos porque aparte de los intereses económicos, las medidas que no se toman, si bien el desarrollo industrial, el desarrollo tiene que ser sustentable, ¿por dónde pasa el punto? ¿Cuál es sustentable y cuál deja de serlo? ¿Hasta dónde es sustentable? ¿Cuándo empieza a ser? Bueno, límites son las normas. Límites son las normas. Y el límite es la acción individual o colectiva que para un daño o que ejerce o defiende un derecho. Esos son los límites. No hay otros límites al daño y a la protección. Sí, y aparte, a la vista del ojo de cualquier ciudadano común que va a trabajar todos los días, ve que en su distrito no se puede solucionar el problema de la basura, los residuos domiciliarios, Ni hablar. Pero entonces es muy difícil pensar en un control. Bueno, hay el tema, por ejemplo, residuos, que ya que lo plantean, Tienen leyes específicas. Claro, sí. Además del tema de la legislación específica también está en la Constitución. El artículo 41 habla de los residuos tóxicos, inclusive radioactivos. ¿Qué se va a hacer con esa deposición final? ¿Dónde van a ir esos residuos? Nosotros, evidentemente, recibimos hasta containers de otros países que vienen y dejan en nuestro territorio. Bueno, todo eso depende de los gobiernos, de las autorizaciones, de los controles, ¿no? De las gestiones, la famosa transparencia en la gestión. Así que bueno, es todo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es plantear en dónde estamos parados. ¿Qué es lógico que estamos en una crisis ambiental? No queda duda. Estamos en una crisis ambiental, que no sabemos en qué etapa de gravedad de la crisis ambiental estamos, no tenemos elementos como para saber en dónde estamos, pero que hay cosas que son reversibles, muy pocas. Porque el tema del daño ambiental es que una vez que se generó, ya quedó dañado. Se puede recomponer. Sí, hay acciones de recomposición, pero se puede recomponer en qué porcentaje. Lo principal es prevención y precaución, evitar. Lo principal es evitar que ese daño se genere. El tema es tener la información si, por ejemplo, se va a producir un daño o producir un daño si podemos evitar que se agrave también. Así que bueno, sigamos adelante. Bueno, responsabilidad. El tema de la responsabilidad es en lo que hace riesgos, actividades. La responsabilidad es objetiva, es muy importante, o sea, y como herramienta para el profesional, la responsabilidad objetiva nos da un pilar de acción mucho más sólido. No hay que cuestionar conceptos de responsabilidad subjetiva, ya lo tenemos reconocido por la ley.
la responsabilidad objetiva surge de la ley, de las normativas que nosotros estamos planteando como base. Esto es la idea para que ustedes tengan como herramientas en dónde estamos parados y cuáles son los conceptos necesarios para que si reciben un tema ambiental lo puedan desarrollar. Subsidiariedad. Siempre la normativa ambiental es aplicable en forma subsidiaria, siempre. O sea que si hay una normativa específica, se aplica, y si no, subsidiariamente se aplica también la normativa ambiental. Sustentabilidad, que un poquito lo desarrollamos cuando hablamos de consumo sustentable. El concepto de sustentabilidad también tiene que ver con lo que es el desarrollo industrial, el desarrollo de las actividades del hombre y el desarrollo de las actividades de la industria y que sean sustentables. Suena maravilloso, qué bárbaro, todo como suena precioso, todos los principios que tenemos, pero son muy difíciles porque los principios serían las líneas y como yo le hablo con Natalia, serían las directrices hacia dónde las normas positivas buscar el equilibrio entre el desarrollo de las industrias, que es lo que necesitamos como país para desarrollarnos. No podemos negar el desarrollo, no podemos oponernos al desarrollo ni de la industria, ni del consumo, ni de las actividades comerciales, pero el punto es sustentable. Bueno, ¿cómo sabemos si es sustentable o no? O cómo como herramienta y aplicando este principio tenemos que ver las normas que hacen que pidan cuál es la sustentabilidad, por dónde está la sustentabilidad. Eso lo fija la normativa. Todo esto surge de la normativa. Solidaridad y cooperación es base, porque son principios necesarios para el desarrollo de este derecho y para la protección del medio ambiente. No necesito mucho explicarles, pero básicamente de qué consiste, pero ambos están coordinados y son muy importantes porque tienen que ver con lo social. Y el derecho ambiental es social y es comunitario, además de individual. Bueno, pasamos al programa. Bueno, una cosita, ¿no? Sí. Entonces, porque también tenemos estudiantes acá y me gustaría remarcar esto que dijiste. Muy bien, ¿no? Pero digo, esta es la normativa jurídica es la ley dura, que nosotros leemos esas leyes y nos apoyamos y sacamos toda la información de ellas, como la doctora dijo, estas leyes que están marcadas acá, la Constitución Nacional, los tratados internacionales del artículo 75 del inciso 22, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General de Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos y normativas locales que tienen que ver con las ordenanzas. Ese es el pilar fundamental. Después, para especificar cada uno de los temas, está la ley de bosques, la ley de glaciares, bueno, las diferentes leyes. Y estos principios, claro, por supuesto, y estos principios que la doctora también redactó, son los principios de todo este bagaje, de toda esta normativa que nos lleva a interpretarla, que si alguna vez no entendemos bien la letra o qué quiso decir doctora, vamos a los principios. Si no entendemos bien qué es lo que quiso decir una norma, lo interpretamos con o hay un vacío legal. O hay un vacío legal. No tenemos norma, pero tenemos principios. Y ahí es muy importante, y ahí sí, después en otro punto lo vamos a desarrollar. Sigue los principios. Después lo vamos a desarrollar cuando expliquemos el tema de las fuentes del derecho. Ahora vamos después a desarrollar ese tema también de los principios y los vacíos normativos, porque cuando la legislación positiva, que pueda ser nacional, o tratados o legislación internacional, no lo contempla, vamos a los valores, a la ética, a los principios. Esa es la base, ¿no?, de interpretación, para cerrar lo que llamaríamos la hermenéutica. ¿Sí? Bueno, seguimos con principios. Que son los que nos permiten proteger los derechos. O sea, la importancia del tema elegido es porque tenemos los principios y tenemos los derechos. Tenemos el ejercicio de los derechos, más todo lo legislado sobre el derecho, más los principios que protegen
y dan de base también a esos mismos derechos. Y los valores, la ética, todo hace un conjunto que se llamaríamos la hermenéutica jurídica. Otros principios que serían que vienen de la esencia del derecho ambiental. Como nosotros vimos principios fundamentales, y ahora vamos a otro tipo de principios que también están captados por el derecho ambiental, que serían. Por leerlo va a estar bien. Después yo les puedo pasar también por mail, les podemos pasar el Power para que lo tengan, para que les sirva como guía. La congruencia, medio ambiente como bien jurídico, interrelación del medio ambiente y la salud, reparación del ambiente, calidad de vida. Esto es muy importante porque todos queremos una calidad de vida saludable, un ambiente sano. ¿Sí? Volvemos al desarrollo sustentable de las actividades. ¿Sí? No sé si sobre alguna, si me quieren hacer alguna pregunta, pero por ejemplo, el medio ambiente como bien jurídico, lo importante es que el bien jurídico protegido es el medio ambiente. En el derecho no dispositivo y en el derecho internacional se protege el medio ambiente. Sigamos adelante. Integración, reparación, calidad de vida, desarrollo sustentable, que también tienen vinculación con la parte del consumo, diversidad biológica, vida sustentable, contamina paga. ¿Por qué contamina paga? Porque como la contaminación, lo único que se puede hacer es la sanción. Una vez que está contaminado, ya contaminó, ya dañó, ya generó el daño. Se puede reparar, a lo mejor en parte, pero muy probable que la mayoría de lo contaminado, lo dañado, no tenga reparación. Entonces sí tiene sanción. Y eso depende nuevamente del ordenamiento jurídico. Volvemos al tema del control estatal. Al ordenamiento jurídico, ¿no? Y la sanción. Armonía, que es la base de los principios. El equilibrio, que hablamos del equilibrio. Indubio pro natura. Y esto está obviamente puesto en latín, porque tiene que ver siempre con la parte de duda, con la parte débil. Ese sería el principio que ante la duda, un juez, si tiene que resolver en un juicio de ponderación, lo que puede hacer es aplicar el principio indubio pro natura, en beneficio de la naturaleza, o sea, proteger la naturaleza. ¿Sí? ¿Alguna duda? Más o menos estamos apuntar solamente que nuevamente todos estos principios que fueron bien explicados y que todos se van, de alguna manera, todos se van conectando uno con otro, sí, ¿no? Y se vas indagando en cada uno, llegás a una definición parecida al otro. Que todos estos sirven porque también acá hay estudiantes de derecho laboral y de protección. De gestión ambiental, ¿no? Sí, de gestión ambiental, los chicos, acá Ro, que también está Hernán, que Él es especialista en medio ambiente. en medio ambiente. Bueno, y Bien. esto sirve para fundamentar cualquier escrito. Cualquier escrito Que ustedes presenten ante cualquier autoridad, lo fundamentan con cualquiera de estos principios que son súper enriquecedores para darle una puede no fundamentación. saber la ley positiva, porque además un ciudadano común no tiene por qué poner, cuando va a pedir información pública, que es lo que hablamos del derecho a la información, no tiene por qué saber cuál es el artículo que se aplica. No tiene por qué saber. Pero sí puede decir que en base al principio de pro natura, en defensa de la naturaleza, hay una situación planteada que está poniendo en riesgo, a lo mejor, a un vecino. Por ejemplo, el código interesante, el código nuevo, el código civil comercial nuevo, habla de la inmisiones, que serían las molestias a los vecinos. Eso en el código anterior estaba más o menos tratado, pero ahora está puesto, claro, pero también por ruidos, por contaminación. Bueno, eso también está Bueno, eso previsto
ahí se podría utilizar todas estas herramientas y principios, y no necesariamente tenga que poner que por el artículo 41, por el artículo 30 de la Constitución, sino plantear a lo mejor un determinado principio que se está perjudicando el medio ambiente o que no se está respetando el derecho ambiental, ¿no? O no se lo está protegiendo al medio ambiente. Bueno, desarrollamos el tema de principios. Ahora vamos a pasar al otro punto, que es el tema de derechos. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguna duda de principios? ¿Vamos bien? Bueno, quedan muchos planteos, o es muy amplio, pero bueno, la idea es ser lo más puntual posible para que les quede claro, para que se vayan con una idea clara de dónde estamos parados. ¿Y cómo tenemos que proceder como ciudadanos? Porque la realidad es que no todos somos abogados y el ciudadano común no sabe cómo manejarse y tiene un problema de ruido, de residuo, no sé qué, no sabe qué hacer. Bueno, entonces tiene que usar todas las herramientas que están. Hay que usarlas, hay que aplicarlas y hay que iniciar. Bueno, sigamos adelante entonces con temas de derechos ambientales. Tenemos una clasificación. Derechos sobre bienes jurídicos individuales. Voy a recalcar acá, esto es de bienes individuales. Entonces, son las acciones individuales, son las acciones judiciales, también pueden ser acciones administrativas, ¿no? Sobre intereses diversos entre sí. Es un derecho subjetivo que lo tiene la persona que hace la acción, es un derecho. Puede tener un derecho, pero también puede ser un interés legítimo o, de hecho, no reprobado por la ley, ¿no? El interés, de hecho, sería la protección de un hecho. Entonces tenemos derechos e intereses, ¿sí?, que proteger. Y son bienes jurídicos individuales. La legitimación es una persona afectada, por ejemplo, por, no sé, por erosión o por un tema de un árbol o algún tema ambiental que se le haya presentado, tiene una acción individual. Puede llegar a la justicia, puede llegar a un ente administrativo. ¿Sí? Cada uno tiene una acción. Es un titular, una acción, un derecho y tiene por obtener la sentencia en un proceso, se llama bilateral, donde la otra parte tiene la posibilidad de defenderse, a lo mejor una industria, o puede ser un municipio, puede ser la provincia de Buenos Aires, puede ser la nación misma, parques nacionales. O sea, se traba la litis con la contraparte y eso hace que el proceso sea bilateral y llega a una sentencia. Estamos en el ámbito de lo que se llama procesal, ¿no? Todo esto estamos hablando de todo lo que serían acciones de conflictos y la parte de procedimiento. ¿Qué tipo de derechos? Según la clase de bienes y según la clase de intereses y legitimaciones individuales. Esto sería uno. Pasamos al 2. Bueno, esto es uno de los acciones que son típicas de derecho ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos derechos sobre bienes jurídicos colectivos. Antes hablábamos de individuales. Ahora pasamos a colectivos y seguimos en el ámbito de los bienes. El bien jurídico ambiental colectivo que está situado en la esfera social o comunitario. Es un bien de incidencia colectiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que el bien jurídico ambiental es colectivo, tiene que ver con lo social o con lo comunitario. Por ejemplo, comunidades de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Ahí estamos dentro del ámbito del derecho colectivo o el derecho social comunitario. Estos derechos tienen estas características, ¿no? Donde indivisibilidad de beneficios. No es divisible entre los que lo utilizan.
uso común sustentable, usado por todos los ciudadanos, no exclusión de beneficiarios en lo que hace al uso, que no queden excluidos, reconocimiento legal, son reconocidos justamente por ley, no hay forma de tener reconocimiento de un derecho que es jurídico colectivo, designación de una normativa objetiva, ¿sí? No subjetiva, sino que hablamos de la objetividad de la norma, de legitimación para obrar, difusa o colectiva amplia. ¿Por qué? Porque acá pueden entrar muchas personas en esta situación de esfera social o comunitaria, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una legitimación. La legitimación es un término que tiene que ver con la procesal, con la persona que tiene la acción para peticionar, que está legitimada. Entonces, esa legitimación es amplia. Serían acciones de clase, ¿verdad, doctora? Depende, estas serían colectivas, sí, Claro. pero sí. Pero puede ser Lo que pasa es que la acción una organización que nuclea a unos vecinos y que Sí. litigue por ellos, ¿no? Como ocurre en El consumidores. consumidor, eso Sí. iba a decir. Como ocurre en consumidores, Hay una es decir, empresa que- puede ser, me parece. Sí. El caso Sí. Cariló, sí, que los vecinos de Cariló se oponen a que pavimenten a ciertas cosas Porque y se la va a sociedad solucionar. Fomento de allá, de Cariló, plantea y sigue planteando contra el municipio de Pinamar la oposición a través de una acción de clase. sí. Creo. Bueno, el tema lo vamos a desarrollar y después la contestación Bueno, va a surgir bueno. de los dos puntos, de los de bienes jurídicos colectivos y del próximo punto, que están vinculados pero que son distintas. ¿Está bien? Una vez que desarrollemos todo, vamos a tener la respuesta. Perfecto. Bueno, entonces, volvemos. Estos bienes jurídicos colectivos tienen, tienen la legitimación que dijimos, que es difusa o colectiva amplia, y la procedencia de la tutela preventiva. Prevención, precaución, reparación. ¿Sí? O sea que este grupo de legitimados fueron Legitimados, claro, son quienes pueden accionar. Si pueden accionar, en este caso colectivo, quiere decir que accionan todos con la misma petición. Sí. Bueno, resarcimiento a través de patrimonios de afectación. Acá no hay indemnización que traslade al patrimonio de la persona. O sea, que inicia un grupo que pueda ser considerado no clase, eso es un tipo de clasificación, pero que lo vamos a analizar, a ver si cuadraría en esa situación. Este grupo tiene una acción, esa acción es social y comunitaria, pero ninguno va a cobrar una indemnización en su patrimonio, sino que el objetivo es resolver el conflicto en la cuestión ambiental. En cambio, en lo individual, que es lo que habíamos visto antes, la persona tiene una acción, tiene un derecho y tiene la posibilidad de tener una sentencia favorable y cobrar, por ejemplo, una indemnización porque es individual. En este caso, el accionante no le ingresa a su patrimonio el resultado de esa acción que interpone, que está vinculado a este grupo que lo que pasa es que es una clasificación que no está prevista en nuestra legislación, Es sino similar a la multa de derechos del consumidor, ¿no es cierto? Cuando le aplican a una empresa que la plata no va al consumidor, sino que va a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Cuando la inician de oficio. claro, el tema de las multas. Las multas esas. Inclusive la persona individualmente inicia en consumidores y piensa que va a cobrar a lo mejor por su reclamo, resulta que no, le fijan una multa a la empresa. A la empresa. ¿Sí? Porque estamos también, consumidores, estamos dentro del derecho. Vinculado con esto. Claro, porque son derechos de orden público.
vamos dentro del orden público, ¿no? Bueno, bienes pertenecientes entonces a la esfera social o comunitaria de tutela, que lo que se protege es lo social y lo comunitario, lo que siempre se está, el objeto de cuidado de estos derechos y la protección de esas acciones es lo comunitario y lo social. Y después hay derechos con tipicidad específica. ¿A qué se llama eso? Que son derechos típicos, como por ejemplo el medio ambiente, la protección del medio ambiente o el agua potable. Son una clasificación específica. Están dentro de estos derechos de bienes jurídicos colectivos, ¿sí? De protección de bienes jurídicos colectivos. Esta sería la segunda clasificación. Ahora pasamos a la tercera. Derechos sobre intereses individuales homogéneos. Que tal vez aquí esté la respuesta a la pregunta anterior. Acá tenemos una clasificación distinta. Y vamos a anotarla bien. Lo anterior, el punto primero, era sobre bienes individuales. El punto segundo, sobre bienes colectivos o sociales. Y ahora estamos en el ámbito de los intereses. Pero esos intereses son, ¿de qué característica? Individuales. Y, porque después vamos a desarrollar también los intereses comunes, que también es otra cosa. Intereses individuales homogéneos. Esta es una clasificación tal vez novedosa, no sé si alguna vez la escucharon, es bien específica y es interesante de desarrollar. Entonces tenemos la afección de un interés individual, quiere decir que el accionante tiene un interés individual divisible. Todos los de ese grupo tienen un interés distinto, ¿sí? Individual. No distinto, divisible, no, al contrario, no distinto, sino justamente homogéneo, todo lo que es el afectado. mismo interés. El interés es individual, pero ¿por qué homogéneo? Ya lo vamos a desarrollar. Entonces, el interés tiene que ser el afectado. El afectado, la persona que tiene un interés individual, sería la persona que está, se lo llama el afectado. ¿Por qué el afectado? Porque es la persona que tiene un interés. Esto está resaltado en la reforma de la Constitución Nacional, donde incorpora la legitimación para la acción de amparo en el afectado. O sea, introduce la figura de legitimado, que sería todo afectado. Y el afectado sería la persona que tiene un interés. No estamos hablando de otra situación, solamente un interés. El juez, entonces tenemos, este es el afectado. No hay un bien colectivo. También es importante distinguir. ¿Por qué? Porque no estamos en el ámbito, estamos desarrollando el tema de los bienes. Estamos en el ámbito de los intereses. Volvemos, estamos en los intereses. Entonces, el interés en la prevención y el interés en la recomposición. Una persona en forma individual tiene un interés que es interés en prevenir o que se recomponga un daño ambiental. Ese sería el supuesto. Este interés tiene que ser razonable. El juez va a hacer nuevamente un juicio de ponderación del interés de esa persona para ver si esa persona está legitimada, para ver si le da viabilidad a la acción, porque se presenta una persona con un interés individual y el juez tiene que proveer esa presentación y ver si le puede dar la acción a esa persona. Bueno, le está pidiendo un rango menor, la está permitiendo actuar desde la base de los intereses, ¿sí? Entonces, ese juez va a ponderar y en el principio de buena fe, que es lo que vimos antes, que lo desarrollamos, el juez puede basarse básicamente en ese solo principio. Si la persona que acciona actúa de buena fe, si él razona en este juicio de ponderación, si la persona está actuando de buena fe. No sabemos si tiene después un derecho que va a ser consolidado, pero sí tiene un interés. Esa es la diferencia. Esta legitimación es individual, es amplia, volvemos a lo que es la legitimación amplia,
o sea que no es tan cuestionada porque no le estamos pidiendo tantos requisitos, en su ejercicio y es un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Homogeneidad objetiva. Porque esta clasificación es de intereses individuales pero homogéneos. ¿Qué se refiere con intereses homogéneos? Homogeneidad objetiva entre todos los individuos como causa fáctica homogénea común o fuerte interés estatal en su protección por la trascendencia social o las particularidades de los sectores afectados. O sea que ahí tenemos que la homogeneidad objetivamente es entre los individuos. ¿Por qué? Porque es una actuación de hecho, fáctica, hay una situación de hecho, ¿sí? Que es común, que hay un interés que puede ser también estatal. El Estado puede accionar en esta situación con una acción de esta característica, porque hay un tema que necesita la protección, porque es un tema social, o por las particularidades de los sectores afectados. A lo mejor hay un barrio o alguna situación que se quiera, o un dique o algo que se quiera proteger, o animales en las reservas, a lo mejor animales en una reserva que se quiera proteger, podría accionar también el Estado en esta situación. Estamos hablando de intereses entonces individuales y homogéneos. Una sola causa o evento generador de daño. Entonces ahí tenemos que el factor común de afectación es un solo juicio o proceso judicial con efecto expansivo de la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que si todas las personas tienen un interés legítimo, no va a haber 100, 50 o más expedientes judiciales donde se accione por el mismo hecho fáctico. O sea, tenemos identidad fáctica, homogénea, pero tenemos una sola causa de generador del daño o evento, un solo proceso. Y cuando se abren muchos procesos hay que unificarlos, tratar de que se acumulen, porque si no va a haber sentencias contradictorias y además el efecto expansivo de la cosa juzgada, las sentencias contradictorias con cosa juzgada también, que puede ser en oposición. Tendríamos que ver si el caso de Pinamar es un derecho, es un interés individual homogéneo. ¿Cómo sería el caso? Concretamente. Y no, los vecinos se oponen, se nuclearon a través de la sociedad de fomento. Sí. O sea, el accionante sería la sociedad de fomento. Hicieron una acción de clase. ¿Una acción de amparo colectivo? No, hicieron una acción. ¿Pero se llama acción de clase? Y un amparo colectivo lo pueden bueno, iniciar. si es un amparo colectivo, ya lo vamos a desarrollar, está dentro de una clasificación específica. Claro. ¿Sí? Pero justamente para evitar pronunciamientos disímiles. Claro, pero hay que es un ver. escándalo jurídico. Claro, ahí el tema es la legitimación. La legitimación en el interés lo tiene, habíamos dicho que los intereses jurídicos lo tiene la parte afectada. ¿Vuelvo? ¿No? Pero en este caso, estamos en el tema de intereses individuales homogéneos, ¿sí? Por la situación fáctica. Por ejemplo, un incendio. Una situación fáctica y hay varias personas afectadas que inician acciones judiciales. Bueno, lo que tiene que una hacer... pista, por ejemplo, no sé, de motocross que estén cerca de un barrio, de una zona residencial. Casos hay muchísimos. Casos hay. Bueno, entonces, esa es una clase de clasificación de derechos ambientales, la que vimos recién. Ahora vamos a ver otra clasificación de derechos ambientales, porque hay varias clasificaciones de derechos ambientales para tratar de saber de qué se trata. Entonces, las clasificaciones de intereses y derechos ambientales. Volvemos a tener las dos cosas, intereses y derechos. Tenemos, cuando hay un interés jurídico colectivo, cada individuo como parte de la comunidad. Estamos en el ámbito del interés y ese interés es colectivo. Y es colectivo porque pertenece a la comunidad o a lo social. Tenemos intereses difusos. Esto muchas veces se escucha, pero no se sabe realmente de qué estamos hablando. Entonces, intereses difusos. Los intereses difusos son los intereses de toda la comunidad y su fin es el beneficio e interés general. Y ahí
es el caso del amparo colectivo, que es lo que estábamos hablando si el caso de Pinamar, la acción que se interpuso es un amparo colectivo. Si es un amparo colectivo, estamos en el ámbito de los intereses difusos. ¿Por qué? Porque son intereses de toda la comunidad. Y el beneficio es el interés general, o sea, el bienestar general de la comunidad. ¿Sí? El amparo está legitimado en el ¿Sabe hasta artículo, cuánta gente afecta? el artículo 41. Cuando son difusos. El artículo 41 de la Constitución Nacional, el 43 habla de, no, yo voy a puntualizar solamente que la acción expediente de amparo, que está prevista en el artículo 23, que fue incorporado en la reforma del 94, habla que toda persona entonces puede interponer acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, ¿no? Ahí tenemos derechos que protegen el ambiente. Pero también sigue, habla de la competencia, habla del usuario al consumidor, ahí vinculamos consumidores con lo que vimos de consumidores y con consumo, con acceso de consumo sustentable, con el concepto de consumo medioambiental también, que tendríamos la acción también, y los derechos de incidencia colectiva en general. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de protección del ambiente, pero también los derechos de incidencia colectiva en general, y dentro de los derechos de incidencia colectiva general está el derecho a la protección del ambiente y a un ambiente sano. Es un derecho de incidencia colectiva general, el derecho ambiental, ¿sí? Estamos en otra clasificación, que la vamos a desarrollar ahora en breve, pero que se mezcla y se relaciona, ¿no? Perdón, querido, son y cuarto, recordé que tenemos 3:30. No, porque es apasionada y esto es hermoso. Por lo menos me gusta detallarlo. No, por supuesto. Bueno, acá la legitimación, que es importante, que era lo que un poco está vinculado, es el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que estén registradas conforme a la ley, son los que tienen este interés y esta legitimación. Acá ingresa la figura del afectado, ¿sí? Entonces, el afectado, en este caso, estamos en el ámbito de los intereses difusos. Si habilita los intereses difusos, si el caso lo amerita, podría interponerse una acción de amparo. También hay otras acciones, El amparo colectivo no es el que soluciona todo, el amparo ambiental. Muchos dicen, hago un amparo ambiental y a lo mejor es una acción de recomposición, o una acción de daño preventivo, tal vez hasta mejor. Prevenir un daño, una medida cautelar. No necesariamente la acción de amparo es lo mejor. Eso hay que estudiarlo, hay que ver el caso concreto, ¿no? Bueno, después tenemos un tema interesante, que nos vamos a reír con Natalia, porque cuando estamos preparando, nosotros tenemos que los derechos ambientales son derechos de tercera generación. De primera generación es la libertad, segundo la igualdad y el tercero la solidaridad. Dentro de la solidaridad, y lo vimos en los principios, el principio de solidaridad, cuando vimos principios, entra el derecho ambiental, de cooperación, de solidaridad, ¿sí? Dentro de los derechos de tercera generación. Pero también que lo charlábamos y nos reímos, ¿por qué? Porque lo estábamos preparando la charla de hoy, está dentro de los derechos de cuarta generación. Los de cuarta generación son los que tienen que ver con la bioética, también vinculado con el ambiente, la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, son toda la parte digital, todo lo que tiene. Perdón, doctora, interesado en el tema está el doctor Echeverri, que también está con el tema de la inteligencia artificial. Ah, bueno, así que entonces ahí tenemos algo como para articular, porque dentro del derecho ambiental está la tecnología. Y la tecnología está vinculada al medio ambiente. O sea que la tecnología hasta sería parte del medio ambiente. O sea, está la robótica, está vinculado, o sea, en forma coordinada, ¿no? O sea que, y además también
son lo que se llama transversales. Lo digital, el medio ambiente, atraviesa distintos derechos, distintas sociedades, distintos sistemas. Es un tema muy interesante para tratar. Y aparte ¿Cómo? se actualiza muy rápido, entonces Demasiado, a mi gusto. todo el tiempo hay cosas nuevas para... A mi gusto demasiado rápido y hay un desconocimiento muy grande y además es una herramienta que si no está bien usada o está mal usada o está usada de manera dolosa o dañina, los prejuicios son muy grandes y es muy difícil de prevenir también, ¿no? De prevenir daño, un daño ambiental con el uso de tecnologías, el tema de la robótica, ahí tenemos todo un área bastante interesante que no tiene techo. El derecho ambiental no tiene techo, el derecho de digital y todo lo que tiene tampoco, la tecnología tampoco tiene techo. Mientras haya humanidad, pienso que son los derechos que nos acompañan. La biotecnología en la parte agraria también. Claro. Sí, la tecnología, la biotecnología, la Las bioética. formas de fumigación nuevas, con los Claro. drones, con Claro. Bueno, ahí tenemos la definición de medio ambiente que está en el artículo que está contemplado en el artículo de la protección del medio ambiente, en el artículo 41, que serían los de tercera generación y también, por lo que explicamos, que serían también de cuarta generación. El derecho de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto nuestro derecho no lo prevé, la naturaleza como sujeto. Pero hay algunas constituciones de otros países que ponen, por ejemplo, la Pachamama y lo ponen como sujeto de derecho y como la protección de esos derechos de la tierra, por ejemplo, como sujeto de derecho. Así como nuestra legislación, que también la legislación ambiental está vinculada al derecho de los animales, a la protección de los animales en nuestra legislación positiva son sujetos de derecho. La realidad es que la naturaleza en nuestro derecho no es sujeto de derecho. No sabemos si en alguna reforma o algún tratado internacional pueda cambiar esta concepción, pero en este momento no lo es. La constitucionalización del derecho privado. Bueno, esto es una nueva forma de las constituciones que incorporan la constitución, los tratados y la constitucionalización del derecho privado. ¿No? Se entiende el concepto que tomarlo la misma, se con la misma importancia, ¿no? se incorporan conceptos de derecho privado tanto en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Los derechos humanos. Estas son otras clasificaciones. Dentro de los derechos humanos dijimos que el medio ambiente es un derecho humano porque tenemos el derecho a un medio ambiente sano, a tener una calidad de vida saludable, ¿no? Pero también hay un tema, hay una subordinación dentro del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho humano debiera estar, que muchas veces se opone, porque no todo el mundo está de acuerdo, subordinado dentro del derecho ambiental. Porque si nosotros no tenemos la protección del medio ambiente, el hombre solo, en forma aislada, por más que ejerza sus derechos individuales y sus derechos humanos, está fuera del sistema, porque necesita al ambiente, o sea que hay como una supremacía del derecho ambiental y al derecho humano dentro del derecho ambiental. ¿Se entiende el concepto? Por eso se habla de subordinación del derecho humano dentro del derecho ambiental. Derecho de incidencia colectiva. Ambiente. No, pero esto es importante, lo hablamos, pero es importante la clasificación y por qué, para saber cuando estamos interpretando un caso concreto en qué área estamos. Los derechos, que si bien lo hablamos y desarrollamos, se llama a esta clasificación de incidencia colectiva.
Dentro de eso, por ejemplo, hay varios: el ambiente, la sustentabilidad, los ecosistemas, la flora, la fauna, el agua, la biodiversidad y el paisaje. Todos esos son derechos de incidencia colectiva en general. Y después la Constitución protege al derecho ambiental, a la naturaleza en especial, ¿sí? Pero también está dentro de esta clasificación. Tenemos una doble clasificación. Las normas de presupuestos mínimos que ya lo explicamos, ¿sí? Que hacen a las bases mínimas del derecho ambiental, que ya lo vimos, que son los estándares mínimos ambientales. Y después, otra clasificación que en esto hablamos de derechos, pero en esto hablamos de bienes. O sea, hicimos un desarrollo bastante puntilloso en distinguir qué son derechos, qué son intereses y qué son bienes. Porque si sabemos de qué se trata lo que tenemos que defender, vamos a saber elegir sobre qué acción tenemos que ejecutar, cuál es la legitimación. Entonces, ¿en qué casos estamos en el ámbito de los bienes acá? Que son bienes colectivos, valores colectivos. Hay una diferencia. Una cosa son los bienes, otra cosa son los valores. Los valores están vinculados también con la ética, con los valores, ¿sí? Colectivos. Tal vez para una comunidad indígena determinados valores son importantes, para una comunidad del sur. O ejemplos, no son taxativos. Las comunidades indígenas, las sociedades multiculturales. Para ellos, tanto los bienes colectivos, la tierra comunitaria, esto también está previsto en el nuevo código, el derecho que tienen las comunidades indígenas a la tierra, ¿no? Es un nuevo derecho que está incorporado a la tierra, pasaría a ser una tierra común, y no sería el derecho real de dominio individual de que estamos hablando cuando hablamos de un derecho privado común. Esto estamos hablando de un bien comunitario, colectivo, de un derecho a la tierra. Esto es específico de esta clasificación de derechos sobre bienes comunes o comunitarios. ¿Sí? Pasamos al otro, porque ya estaríamos entrando. ¿Este es el último? Bueno, este es el último, el que nos pone un poquito en la posibilidad de dónde estamos parados en nuestro derecho. El título lo define bien y es bien abarcativo de dónde estamos ubicados normativamente. Hay un giro ecológico del derecho privado. O sea, el derecho privado común tiene una visión ecológica. Cambió el paradigma común. Ahora se habla de paradigma ambiental. Se habla de tener una perspectiva ambiental. Así como se habla mucho de la perspectiva de género o del paradigma del género, lo que tienen que ustedes pensar es una visión distinta desde lo ambiental, con un giro ecológico del derecho privado. Así como hablamos de la constitucionalización del derecho privado, desde este punto hablamos de lo que es lo ecológico del derecho privado. Hay una línea normativa que habla desde el punto de vista de la ecología, y esto va en ascenso, y no tiene techo, y va en forma progresiva, se va desarrollando. Hay una visión que tiene esta visión ecológica. Entonces, el deber de compatibilización y las reglas de socialización. Tenemos los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva y en particular respecto del derecho ambiental. ¿Sí? Tenemos individuales, de incidencia colectiva, particulares, todos dentro del derecho ambiental. Todo debe estar compatibilizado y socializado. Esas reglas son incorporadas inclusive a través de la visión que tiene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que desde el 2015 tenemos esta visión del derecho privado.
características singulares del derecho ambiental hace que nos paremos en un punto distinto cuando analizamos un caso de derecho ambiental o estamos ante un conflicto, ante lo que sería la abogacía preventiva, queremos prevenir, queremos resolver un conflicto, ¿cuáles son las características definitorias? Ya vimos principios, vimos Estado de Derecho, cuando empezamos, Estado de Derecho ambiental, vimos principios ambientales y desarrollamos derechos ambientales. O sea que estamos parados dentro de un Estado de Derecho ambiental, tenemos principios, tenemos una normativa, tenemos los derechos. ¿Cuál es la característica especial? Tenemos una amplia facultad de ponderación judicial de principios, derechos, función preventiva, política ambiental, daño ambiental, contaminación, colectivo, pérdida de chance, responsabilidad objetiva de la cosa o de la actividad riesgosa o peligrosa, interés general, derecho público. El juez, en un caso puntual, tiene que hacer una ponderación. ¿Y dónde empieza? Empieza con los principios, empieza con los derechos, empieza con las funciones. Tiene función preventiva, puede usar esa herramienta como función preventiva, política ambiental. Tenemos gestión, transparencia en la gestión ambiental, cuáles son las líneas políticas de la legislación, de las gestiones administrativas y judiciales, está la política judicial. Todo tiene que ver con lo que serían las características especiales de este derecho. La política, entonces, tenemos un daño ambiental concreto, que lo hablamos en daño concreto. La posibilidad de un caso de contaminación. Volvemos sobre lo que ya más o menos desarrollamos. Estamos en el ámbito de lo colectivo, estamos en el ámbito de los intereses, estamos en el ámbito de los bienes, de los derechos colectivos, estamos en los derechos individuales. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la misión? Sin lugar a duda, el derecho ambiental tiene una característica que lo hace colectivo. La pérdida de chance, se produce un daño, hay una pérdida de chance concreto, esa pérdida de chance es individual, puede ser social también, puede ser de una comunidad. Estamos en un daño ambiental colectivo, o sea, puede haber una comunidad completa que tiene un daño y que tiene una pérdida de chance, por ejemplo, por la rotura de un dique. Se le rompió una cosecha o tuvo algún problema puntual. La responsabilidad es muy importante, porque en este ámbito la herramienta, como lo dijimos, es objetiva la responsabilidad. No hay que probar la culpa, ni la negligencia ni la imprudencia. Acá tenemos la objetividad, la cosa, la actividad riesgosa o peligrosa. Esto juega muy bien con las acciones preventivas de daño, la acción preventiva de daño, las medidas cautelares, el interés general, que es lo que se protege en el derecho ambiental, es el interés, el bienestar social, el interés general. No estamos solamente en lo individual. Si una persona hace una acción individual, tiene el derecho a hacerlo. Pero en el derecho ambiental, lo que se busca es que las acciones protejan este interés general. Y por supuesto que estamos dentro del ámbito del derecho público. O sea que tenemos un orden público que hace que eso sea no cuestionable. Tenemos que, si no, cuestionar normas de orden público. No estamos solamente hablando de una legislación de derecho privado, estamos en el ámbito justamente público donde nos manejamos con otros presupuestos mínimos, con otro tipo de planteo, con otro tipo de defensa. Es más fácil, es más expedita la acción, es más expedita la defensa. Entonces, tenemos que prima como característica especial y singular el interés colectivo, la defensa del medio ambiente. El medio ambiente tiene que ser sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Los recursos naturales, el desarrollo sustentable, la administración de los residuos actual o potencialmente peligrosos o radiactivos. Esto está en nuestra Constitución, está en la normativa
de los tratados, está en el nuevo código. Toda esta visión de conclusión está en la normativa ambiental que vimos en el principio, que es la base para proteger todas estas situaciones. Entonces tenemos que estamos en un proceso industrial donde hay actividades productivas que hay que proteger las generaciones futuras, lo que hablamos del impacto ambiental, el impacto ambiental que si bien es una normativa que está dentro de la Ley General del Ambiente, también es una normativa que está en la legislación municipal y local. Entonces, ante una situación concreta, analizar si está o no presentado el informe de impacto ambiental. Ante una empresa, en un caso, presentar un informe a una oficina y pedir si la empresa, tal aunque sea la empresa de primera línea, no me importa. Y si en ese lugar no lo reciben, me voy a la provincia. Y si no, me voy a la nación, o me voy a la defensoría de la provincia o a la nación. Hay que buscar distintos lugares. No puede ser que se cierre una puerta y que digamos, bueno, esto ya terminó. Entonces, estos derechos, estamos en el ámbito de los derechos. Volvemos a ver las diferencias. Tenemos derechos, tenemos intereses difusos, colectivos y tenemos bienes. Son distintos. Y esto es lo que desarrollamos antes. La clasificación y la divergencia y lo que es cada uno de estos. Después, la protección de la calidad de vida de cada individuo, la sociedad, la comunidad y de los bienes jurídicos protegidos por el derecho ambiental, que además estamos en el ámbito del derecho y del deber. No es solamente un derecho de preservación, es un derecho, pero también es una obligación, es un deber preservar el medio ambiente, preservar la calidad de vida, el ambiente sano y equilibrado, el desarrollo humano. Son todos derechos, deberes. ¿Sí? Bueno, esto es un enfoque, esperemos que les haya servido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda? Sí, Muchas No, pero ¿qué pasa? No, Bueno, porque- me tiene que traer los autos, la carátula para saber de qué se trata. yo te iba a comentar, perdón, ¿Cuál? te iba a comentar en el caso, un antecedente, yo soy un poquito viejo, entonces Viene a ser administrativo. Entonces, qué bueno. hay un caso que... Lo vamos a hacer hablar, por favor. No quiero. Lo vamos a hacer hablar. El caso Yel, en Municipalidad de Ensenada contra Yel, fue un antecedente de derecho ambiental. Todavía no se había reformado la Constitución del Yo 94. tal vez lo tenga. Y ese caso, la Municipalidad de Ensenada demandó a Yel porque a raíz del derrame de un banco petrolero se contaminaron las playas de Punta Lara. Y durante 2 veranos no se pudieron usar con el daño que generó al medio ambiente y a los concesionarios de la playa y a la comunidad. Claro. Ese caso llegó a la Corte Suprema y tuvo que pagarse. ¿Hubo algún tipo Las de estaciones de mediación? No. Las No, estaciones eso porque no no existía la nada. mediación. Claro, Y las después- estaciones de servicio, por ejemplo, contaminan y eso va quedando, y esas estaciones de servicio después no sirven más. Y les cuento un caso que O sea, eh, el lugar, la propiedad. no- otro caso viejo, el caso República de Ecuador contra Monsanto. Caso famoso, Monsanto utiliza ciertos fertilizantes y ocasionó daños en Ecuador. Ecuador hizo un juicio y se lo tuvo que pagar. Y hay otra más. No, hay muchos. No, esta va a ser pronto. El caso Va a Chevron. estar El caso Chevron. el Chevron, claro. No, esta va a ser de acá pronto. La quema de cubiertas en las manifestaciones va a generar reclamos de daños por parte del gobierno a las organizaciones que organicen, valga la redundancia, los piquetes. Ya, sí, es un daño ambiental. Bueno, no sé si estamos saliendo estos Bueno, días. no, estamos pero hablando. digo, pero estamos saliendo al aire.
Vamos a saludar a la comunidad que nos está viendo, Doc. Así que bueno, agradezco a todo el público presente y bueno, si ven, nos esperamos en el próximo ciclo, Doc. Bueno, el año que viene vemos. El año que viene el próximo ciclo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No sé cómo se llama Gabriel, llamarlo a Daniel. Ahora no vamos a sacar una foto, por supuesto. ¿Cómo no? Saco esto, tomar pendrive. Dice toca. No, pero no sé qué hacer. Siguen pasando las agendas igual a la